con la nota del síndrome de Procusto. ¿Por qué? Porque las personas que lo padecen establecen actitudes de discriminación, incluso pueden llegar hasta ciertos niveles de acoso. Vamos a ver la nota y luego la entrevista. Grave, grave. El síndrome de Procusto es una cantidad de formas de conducta con la cual convivimos el día a día. Tal vez no lo conocemos así como un síndrome, pero sí conocemos un montón de estas características. Por ejemplo, son personas que generalmente tienen mucho temor a la diferencia. Tienen temor ya sea a que alguien sea superior o sepa más que uno o sepa menos que uno. Entonces procura que tengamos una cierta uniformidad. ¿Qué significa esto? El síndrome de Procusto quiere que las personas sean uniformes, tengan el mismo nivel, porque si no, la persona que sí la sufre de esta situación se siente realmente intimidada, se siente que no está en un nivel en el cual vale la pena estar. Por lo tanto, tiene que eliminar a todo ese tipo de competencia o aquellas personas que no llegan a su nivel. Las personas comienzan a tener una especie de paranoia. Constantemente están observando a la otra persona en absolutamente todo lo que hace, sobre todo si ya tiene una persona fija, una persona con la cual tiene que asegurarse que tenga un cierto nivel. Por ejemplo, esa sensación de inseguridad, esa sensación de que la otra persona siempre va a estar mejor que yo o que tengo que yo enseñarle constantemente a hacer las cosas. Es agotador, genera un nivel de estrés muy grande y constantemente estoy más nerviosa de lo común o más nervioso de lo común y estoy en un nivel de tensión y de estrés que podría realmente causarme incluso problemas psicosomáticos, ¿no? Problemas de gastritis, problemas de úlcera, jaquecas, depende cómo la persona y su organismo esté trabajando con las emociones. Increíblemente se ven absolutamente en todos los lugares y a todas las edades, porque esto es algo que además se aprende, ¿no? Es algo que observo en mi casa, observo en mis amigos y es algo que se aprende porque la base es que no tengo una buena autoestima y mi autoestima es que yo sobresalga y vivimos en un medio muy competitivo. Yo me atrevería a decir que en todos los lugares se da, no es sano en ningún lugar, pero donde realmente se observaría tal vez con mayor claridad es en los lugares de trabajo. En la casa Gutagabe. De ley. Bienvenida a la psicóloga clínica Elena Sandoval, quien está con nosotros esta mañana para abordar este tema, el síndrome de Procusto, y también incentivarlos a ustedes para que puedan hacer sus llamadas telefónicas a los números que aparecen en pantalla, contarnos sus experiencias, si les ha pasado algo relacionado con lo que acaba de decir nuestra experta también en la nota. Doctora, buenos días. Bienvenida a Café TV. Muchísimas gracias por la invitación. Un poquito para citar a la gente sobre el síndrome de Procusto, podríamos decir que viene de la mitología griega, pues no. Procusto era un hostelero que cuando recibía a los turistas, pues medía primero la talla de la persona que venía. Entonces, dependiendo, si era alto, la persona que venía a pedir hospedaje, él le daba una cama pequeña. De tal manera que la quería ajustar para que esta persona entre como acomode lugar en esta cama, cortándole los miembros, ¿no? Exactamente. Si era una persona pequeña, pues le daba una cama grande y entonces amarraba los miembros a los puntales de la cama para estirarlos. Exacto. Esta forma de ver la vida de Procusto, ¿cómo se adapta a nuestra realidad actualmente? Bueno, hay varias ocasiones en las que consciente e inconscientemente lo hacemos, es decir, tratamos de poner a las personas donde nosotros nos sirve, donde nosotros queremos, ¿no es cierto? En caso de que nosotros seamos jefes, empezamos a ver no las potencialidades de esa persona y dónde puede sobresalir en el trabajo, sino que lo tratamos de ajustar a donde yo creo que no me va a hacer la sombra a mí. Es decir, si yo soy la jefa, yo contrato a dos personas y yo las voy a colocar en posiciones donde yo pueda realzar mi figura, inclusive mi prepotencia, mi autoritarismo, y a estos les pongo, digamos, como comodines para que me apoyen, pero nunca de una forma igualitaria, porque de alguna forma me pueden hacer calor o yo me puedo empezar a sentir mal, ¿sí? Entonces esto se da en varias ocasiones, ¿no es cierto? En los trabajos, entre hermanos también, en los colegios, ¿no? Ahora que estamos empezando el nuevo año escolar, tenemos varios casos de niños que, por ejemplo, no te aceptan como tú eres, sino que tratan de hacerte de menos o de alguna forma descalificarte para ellos ser los que brillan, ¿no? Y ojo a esto, acaba de mencionar niños, es que el síndrome de Procusto no solamente está en adultos, en personas jóvenes o adultos mayores, también se da en niños, y es que esto lo aprenden desde el hogar. Exactamente. Los padres, por ejemplo, la figura masculina, digamos, históricamente ha tenido esa tendencia. Nuevamente, hay dos tipos de
digamos, hay dos tipos de personas que tienen este tipo de manifestaciones. La una es consciente, es decir, que yo lo hago conscientemente, o sea, yo aquí soy la autoridad y tú te adaptas a lo que yo quiero, ¿sí? Y hay otras personas que por baja autoestima lo hacen inconscientemente, es decir, que dicen, bueno, yo me siento inseguro y entonces acomodo las personas como yo quiero y siempre para que yo brille y siempre para que el jefe me felicite a mí o siempre para que el profe me diga que yo estoy bien, ¿sí? Y mis amigos o mis compañeros quedan en un segundo plano a pesar de que de pronto hicieron todos el trabajo en conjunto, ¿sí? Hablando de trabajo en conjunto y justamente ahora que entramos a clases, la típica tarea, ¿no? El trabajo en equipo, que todos tenemos que participar, siempre hay uno que quiere robarse el crédito ante los profesores, ¿no? Para poder sobresalir justamente. Exactamente, eso denota una baja autoestima de la persona, porque si empezamos a darnos cuenta, realmente no tenemos que nosotros sobresalir, sino que todos podemos ser parte de este reconocimiento, no solamente una persona, y de hecho cuando se trabaja en equipo, todos debemos llevar parte de ese reconocimiento y pues más bien yo les invitaría a las personas que de alguna manera sienten que esto pase en sus vidas, que lo hacen o que alguna persona se los hace a ellos, que empiecen a mirar su autoestima, cuánto valgo yo, cuáles son mis valores, qué es lo que yo busco, cuáles son mis objetivos y si se alinean a los objetivos de esa persona, muy bien. Y si no, decir, a ver, momentito, o sea, tú estás invadiendo mi espacio, yo también tengo que tener crédito en todo esto y me gustaría que lo hagamos así, me gustaría que todos tengamos el crédito por este trabajo en conjunto, ¿sí? Claro que es complicadísimo porque ellos psicológicamente van ganando terreno desde el principio, desde que inicia una relación nosotros tenemos que estar muy atentos de que esa persona nos trate de igual a igual, ¿sí? Eso también representaría, doctora, un desgaste de energía, ¿no? Para la persona que padece de este síndrome, porque todo el tiempo acechar a la otra persona, tratando de dejarla mal, tratando de solamente sobresalir yo. Esto, ¿de qué manera me enfermaría a mí que padezco este síndrome de Procusto? Generalmente se dan enfermedades psicosomáticas, ¿sí? Entonces, tenemos, por ejemplo, el tema de como hay altísimos niveles de tensión, porque hay mucha energía puesta en eso, ¿sí? Aparte de toda la energía que empleamos para hacer otras actividades en el día, nos enfocamos mucho en esto y entonces empiezan, qué sé yo, problemas estomacales, problemas en la piel. Dolores de cabeza también, ¿no? Dolores de cabeza. Porque todo el tiempo estás maquinando cómo hacer quedar mal a la otra persona. Exactamente. Entonces sí es un gasto innecesario de energía, cuando realmente todos podemos llevar el crédito de cualquier cosa que hagamos, ¿no? Cada uno puede tener su reconocimiento y no es necesario hacer eso. Esto no sería una competencia saludable, ¿no? Porque en cierto punto, por ejemplo, en el trabajo, si yo veo que una persona está sobresaliendo más, lo normal sería aprender de ella para poder competir sanamente, pero no lo contrario como sería el síndrome de Procusto. Exactamente. Tratamos de que, por ejemplo, el muchacho joven que llegue a la empresa, híjole, o sea, no me robe mi puesto. Entonces lo que hago es tratar de ponerle en una posición donde no se lo vea lo brillante que es, ¿sí? Y eso no está bien. Como tú dices, lo correcto sería el que tú puedas decir, bueno, a ver, cuéntame lo que tú haces y trabajemos en equipo y así tú también brillas y yo también brillo, ¿sí? Y enfatizar que el trabajo es en grupo, en equipo y que todos vamos a llevar el crédito sobre eso. Creo que eso es una forma de prevenir de alguna manera y también una forma de prevenir y manejarlo es desde la infancia, ¿sí? Si es que, por ejemplo, nosotros tenemos un hogar, una familia, que el esposo le trate de una forma igual a la esposa, que la esposa le devuelva ese mismo trato, ¿sí? No tratar de, frente a los hijos, bajarle a la mujer o bajarle al marido, ¿sí? Justo porque los niños le hagan más caso al uno, le hagan más caso al otro, ¿no? Entonces, eso también se podría confundir dentro del hogar como machismo, ¿puede ser? Sí, en el caso de los hombres se podría decir que es un machismo o un feminismo, en el caso de la mujer. Un embrismo, no un feminismo, ¿no? Porque el feminismo tiene otro concepto, pero sí un embrismo en el cual tú sosbajas al hombre de la casa, esa figura masculina que está ahí para educar a tus hijos, ¿sí? Y viceversa, la madre, el padre también lo puede hacer con la madre. Entonces, esas cosas se aprenden desde el hogar. O sea, si tú lo haces en la oficina, generalmente, si lo haces inconscientemente, es porque tuviste un trauma, sí, que de pronto tu padre te lo hizo.
¿sí? Tu padre trataba de hacerte quedar mal frente a tus amigos, ¿sí? O a los amigos de él inclusive, ¿sí? Diciéndote que, haciendo una burla mala de algo, ¿sí? Esto pasa usualmente en las familias ecuatorianas, yo lo he visto, ¿sí? Y me da mucha pena decirlo, pero yo lo he visto, ¿sí? Y es muy común, además. Y es muy común y se lo ve como algo normal, ¿sí? Y no es normal, ¿sí? El sosbajar a una persona en ninguna circunstancia es normal. Así es, doctora. Usted mencionaba anteriormente que pues las personas que padecen el síndrome de Procusto, algunas lo hacen inconscientemente, otras que sí, pero las que lo hacen inconscientemente por lo general tienen autoestima baja. ¿Cómo regular el nivel de autoestima en una persona? ¿Qué tipo de ayuda recibir? Primero que nada, tomar conciencia de que yo estoy en un error, sí, asumir y mirar hacia atrás, ¿no es cierto? Ir donde un especialista para que él me ayude o ella me ayude a mirar qué momentos, de pronto yo no los estoy tomando muy en serio, hay momentos traumáticos de la infancia que digo yo, eso a mí no me afectó, a mí no me importa que eso haya pasado, pero puede ser que eso que yo no le estoy dando importancia es la fuente del problema que tengo ahora. Entonces, revisar, digamos, en el pasado, en la relación con mi papá y con mi mamá, con un terapeuta calificado, puedo revisar esa situación y decir, a ver, sí, mi mamá me hacía sentir mal, o sea, me mandaba peinado de una forma que a mí no me gustaba. Eso es una forma de abusar de alguna manera, ¿sí? De no comunicarse en el mismo nivel con la persona y de causar de alguna forma que esa persona haga cosas que se ajusten a lo que a mamá le gusta, o sea, el peinado que a mamá le gusta, ¿sí? Y entonces eso también tiene un límite, o sea, a ver, ¿qué te gusta a ti? Si te gustan los pelos parados y pintados, bueno, ok, en el colegio no hay cómo ir así, a ver, acordemos algo, dialoguemos, ¿sí? En el diálogo está la prevención. Así es, doctora, y también tener en cuenta que las personas que padecen de este síndrome, pues no siempre van a ser bien vistas, pueden, como bien dicen ellos, pisar la cabeza de alguien para subir de posición en algún puesto de trabajo, pero no van a ser bien vistas. Alguien que es mala persona no puede ser buen profesional. Exactamente, porque en todos los aspectos de nuestra vida tenemos que mantener una armonía, ¿sí? De esa forma nos volvemos en seres integrales, armónicos, que nos desenvolvemos en todas las áreas de la vida bien, ¿no? Así es. Muchísimas gracias a la doctora Elena Sandoval por estar con nosotros. Síndrome de Procusto, la tendencia a rechazar a quienes sobresalen, que a usted no le pase, si le pasa, busque ayuda. Nos vamos a la pausa. Esto es Café TV.